A ver, pensemos en el lugar más oscuro que podamos concebir. Ahora, la pregunta ¿es posible encontrarle un propósito a la vida ahí? Bueno, Viktor Frankl no solo se lo preguntó, lo vivió. Lo vivió en Auschwitz. Y de esa oscuridad total, este psiquiatra no sacó desesperación, sino una de las filosofías más potentes y luminosas sobre el sentido de la vida, la logoterapia. Hoy vamos a sumergirnos en cómo lo logró. Esta frase de Nietzsche era, para Frankl, mucho más que una cita. Era su mantra, la idea que lo sostuvo todo. Es, digamos, la columna vertebral de todo su pensamiento. Y lo que la hace tan increíblemente poderosa es que su verdad fue puesta a prueba en el peor de los infiernos, en el lugar más desolador que la humanidad ha creado. Para entender la magnitud de esto, hay que pensar en la vida de Viktor Frankl antes de la guerra. Era un psiquiatra de éxito, respetado en Viena, y de repente todo eso fue aniquilado. Al llegar a los campos de concentración, se encontró, como él mismo dijo, despojado de absolutamente todo, salvo de una cosa, su ridícula vida desnuda. Y es de esta experiencia tan extrema, tan brutal, que nació su escuela de pensamiento, la logoterapia. Ojo, esto no es una teoría que se le ocurrió en un escritorio, es una filosofía forjada en el fuego del sufrimiento. Una que se centra en la idea de que nuestra principal motivación como seres humanos es encontrarle un sentido, un logos, a nuestra propia vida. Para que nos hagamos una idea de la revolución que supuso Frankl, tenemos que ponerlo al lado de Freud. Mientras que el psicoanálisis de Freud se enfocaba en la voluntad de placer, Frankl propuso algo totalmente distinto: la voluntad de sentido. Él decía que la raíz de muchas de nuestras angustias modernas no era la frustración sexual, sino algo más profundo: la frustración de no encontrarle un propósito a la vida. Y aquí es donde se pone fascinante. Frankl, incluso en medio del horror, no dejó de ser psiquiatra. Observó con una especie de curiosidad científica, casi con frialdad, el viaje psicológico que él y sus compañeros estaban viviendo, y se dio cuenta de que había un patrón clarísimo, una travesía mental que dividió en 3 fases muy distintas. La primera era el shock del internamiento. La mente no lo puede procesar y se aferra a lo que él llamó la ilusión del indulto. Esa creencia de que esto no puede estar pasando, algo bueno va a ocurrir. Luego viene la fase más larga, la apatía, que es como una muerte emocional. Y finalmente, incluso después de la liberación, llegaba una extraña despersonalización, donde la alegría era casi imposible de sentir. Esa segunda fase, la apatía, suena terrible, ¿verdad? Pero Frankl la entendió como un mecanismo de supervivencia absolutamente crucial. Era como un caparazón protector. Ante un horror diario, constante, las emociones simplemente se adormecen. Te permite ver lo impensable sin quebrarte por dentro. Era, paradójicamente, la única forma de mantenerse cuerdo. ¿Y por qué era necesaria esa apatía? Pues porque la realidad era simplemente insoportable. En el campo se invirtieron todos los valores humanos. Los golpes eran el pan de cada día. La muerte de un compañero se observaba casi sin parpadear. El mundo entero se reducía a una única obsesión: conseguir un pedazo de pan. Nada más importaba. Pero atención, porque aquí viene el giro de toda la historia. Justo en medio de esa degradación física y mental, Frankl descubrió algo asombroso: que era posible tener una vida espiritual increíblemente rica, que aunque te quitaran todo lo de afuera, tu libertad interior podía permanecer intacta. Él cuenta que lo entendió una mañana helada, mientras marchaba a trabajar. Para escaparse del dolor físico, se refugió en la imagen de su esposa. Mentalmente conversaba con ella, sentía su sonrisa, su presencia. Y en ese momento se dio cuenta de que el amor va mucho más allá de la persona física, que su significado más profundo está en el espíritu. Y no era solo el amor. Incluso en ese fango, en esa miseria, había momentos de belleza que te rescataban. Frankl describe cómo los prisioneros se llamaban unos a otros para ver una puesta de sol increíble sobre los bosques de Baviera. Y ese instante de belleza les recordaba que, a pesar de todo, el mundo todavía contenía cosas hermosas. Y todo esto lo llevó a su revelación más importante, el corazón de toda su filosofía. Te pueden quitar todo: tu casa, tu trabajo, tu dignidad, tu libertad física, todo. Pero hay una cosa que nadie jamás te puede arrebatar: la libertad de elegir cómo respondes a lo que te pasa. Esa es la última libertad humana. Claro, estas revelaciones no se quedaron en el campo de concentración. Frankl las convirtió en un método para sanar, la logoterapia. Una psicoterapia que, a diferencia de otras, no se enfoca tanto en el pasado, sino en el futuro.
Está diseñada para ayudar a cualquier persona a encontrar su propósito, especialmente en los momentos más difíciles. El pilar de esta terapia es la voluntad de sentido. Frankl estaba convencido de que la motivación más profunda del ser humano no es ni buscar el placer ni evitar el dolor, sino algo mucho más grande, la lucha por encontrar y realizar un significado en la propia existencia. Y el gran enemigo que combate la logoterapia es lo que Frankl llamó el vacío existencial. Esto nos suena mucho hoy en día, ¿verdad? Es esa plaga de los tiempos modernos, la sensación de que la vida no tiene sentido. Se manifiesta como aburrimiento, como conformismo, es en esencia vivir sin un porqué. Ok, pero ¿dónde encontramos ese sentido? Frankl nos da una especie de mapa con 3 caminos posibles. Podemos encontrarlo en lo que hacemos, en nuestro trabajo, en crear algo. Podemos encontrarlo en lo que experimentamos o en las personas que amamos. Y el tercer camino, que es el más difícil pero también el más profundo, es encontrarlo en nuestra actitud frente a un sufrimiento que no podemos evitar. Y esta es una de sus ideas más revolucionarias y hay que prestarle atención. Cuando el sufrimiento es inevitable, como una enfermedad grave, por ejemplo, se convierte en una oportunidad para alcanzar el sentido más hondo de la vida. Frankl decía que el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido, como el sentido de un sacrificio. El impacto de todo esto ha sido, inmenso. Frankl logró transformar su tragedia personal en un regalo para toda la humanidad. Nos ofreció una visión de esperanza y resiliencia que no se basa en un optimismo ciego, sino en la increíble capacidad humana de encontrar sentido en cualquier circunstancia. Y que no se piense que esto es solo filosofía. Frankl siempre citaba una encuesta hecha en Francia que lo confirmaba con datos. A la gente se le preguntó si sentía que necesitaba algo por lo que vivir, y una mayoría aplastante, el 80%, dijo que sí. Esto demuestra que su voluntad de sentido no es una teoría, es una necesidad humana básica. Esta cita es brutal y resume perfectamente su visión del ser humano. No somos un simple producto de nuestras circunstancias, somos el resultado de nuestras decisiones. En el mismo ser humano habita la capacidad para la peor de las crueldades y para la más sublime de las noblezas. Al final del día, la elección es nuestra. Y así, al final de este recorrido, la gran pregunta de Frankl nos rebota y se vuelve personal. Él nos enseñó a darle la vuelta a la tortilla. No se trata de qué esperamos de la vida, sino de qué espera la vida de nosotros. Y la respuesta, nos dice, no se encuentra meditando, sino en la acción y en la responsabilidad. Así que la pregunta queda abierta para cada quien. ¿Qué es eso que le da sentido a la propia vida?